Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios, Irema Curto, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, en distintas ocasiones me han pedido que hable o que diga algo acerca del lobito del hierro. Incluso un señor o joven pues me ha puesto, no sé si en el último vídeo o el penúltimo, el lobito de Tenerife. No hay tal lobito de Tenerife. Nunca ha existido. Lobito del hierro. Bueno, yo les voy a hacer una introducción al hierro, a la isla del Hierro. Hace 31 años, mínimo, no, más de 31 años, mi hija Valeria tiene 30 años, ha cumplido el 8 de julio, pues yo fui con la madre antes de estar embarazada de Valeria. Si Valeria tiene 30 años, pues el embarazo 9 meses, pues hace 31, casi 32 años, que estuvimos Valeria Ricchini Fuster Crespo, que es mi segunda esposa, y yo, en la primera etapa de nuestra relación. Estuvimos 4 días en el Hierro, si no recuerdo mal, 4 días, para estudiar in situ el podenco nano del Hierro. Porque se hablaba, yo era cazador en aquellas fechas, fui durante 15 años cazador de conejos con podencos, y se me despertó en mí el interés porque nadie me sabía dar una explicación qué raza era esa. Hablaban del nano del Hierro. Entonces, bueno, nos tomamos 4 días de vacaciones y nos fuimos a la isla del Hierro. Y yo tenía un amigo, ahora hace muchos años que no lo veo, un amigo, Celio Padrón. Aquí tengo yo una fotografía que lo acredita, cuando me acompañó él personalmente en la isla del Hierro. Yo a Celio Padrón lo conocí por la cuestión de los caballos. Él era muy aficionado, en plan privado, a los caballos, y bueno, tuvimos una relación comercial con tema de caballos. Entonces él se prestó a servirme de guía en la isla del Hierro, porque él también era cazador. No sé si ahora seguirá siendo cazador, dedicándose a la cacería de conejos, ¿no? Celio Padrón es este joven que ahora tendrá pues 60 y tantos largos, con un podenco, Celio Padrón, con un podenco enano del Hierro de aquella época. Bien, entonces yo me propuse dar con el origen de esa raza, si habían venido esos perros de fuera o se había gestado en la isla del Hierro. Entonces, nada, de la mano de Celio Padrón, estuvimos visitando a distintas personas, y para ilustrar un poquito, les voy a leer una parte de este trabajo que yo escribí a consecuencia de esa visita, y de otra que al cabo de un tiempo, de unos meses, volvimos allí 4 días más para completar el trabajo. Porque claro, yo no puedo formarme una idea completa o medianamente completa, cabal, de lo que es el origen de una raza, cuando voy a un lugar, pues si es antigua o no es antigua, si es reciente, cómo se ha formado esa raza, en manos de quiénes. Entonces, pues escribí, después del segundo viaje, de tomar fotografías. Aquí hay fotografías diversas de este trabajo que se publicó primero en el periódico El Día, en un dominical. Eso se publicó en el periódico El Día, nada más escribí yo el trabajo, se publicó en el periódico El Día. Posteriormente se publicó en la revista Todo Perros, y esta es la revista Todo Perros,
El Magazín del Perro, número 24, octubre 96, 500 pesetas de coste. Aquí lo tienen. Entonces, aquí aparecen fotografías, las mismas fotografías que aparecían en el periódico El Día. Si no recuerdo mal, en el periódico Día fue en 2 entregas. Aquí lo tienen. El Podenco Nano del Hierro. Fotografías. Más fotografías. En la que está Celio Padrón con su perro, que lo acabamos de ver. Luego más fotografías con los cazadores que los tenían. No era un perro muy abundante en la Isla del Hierro, no. Había pocos ejemplares, hubo que estar buscando de un lado a otro. La Isla del Hierro es una isla pequeña, allí se conoce todo el mundo, los cazadores se conocen todos, sin excepción, al menos en aquella época, y voy a dar lectura para después meternos en lo del lobito del hierro. Esto simplemente es para ir haciendo boca y para ilustrar lo que luego voy a plantear. Entonces aquí empieza el trabajo. Un trabajo, cuidado, que me tomé mi tiempo, mis conocimientos, porque elaboré el estándar de la raza incluso. Aquí lo tienen. Bueno, entonces empieza este pequeño trabajo. Razas caninas desconocidas de la cinofilia oficial hay muchas en el mundo. Maravillosas razas por su estética y por su funcionalidad. Desde los tiempos más remotos, el hombre crea y selecciona las razas caninas que precisa para la caza, el pastoreo, la guarda y la defensa de sus propiedades, partiendo de otros perros, muchas veces vendidos o traídos de fuera, del exterior. El clima, el tipo de caza que se practique o de pastoreo de cada lugar requieren un tipo de perro peculiar, más ligero o más pesado, más veloz o más pausado, fiero e insobornable en otros casos, sociables, más altos o más bajos, más largo o más corto, silencioso o ladrador. En la más occidental de las Islas Canarias, El Hierro, entre paréntesis, el hombre utiliza para la caza del conejo en monte una raza de perros única en el mundo, que está entre el podenco canario y el perro de rastro de pata corta. Los cazadores serreños lo llaman nano, por su poca alzada. Así pues, el nano o podenco enano del Hierro es el objeto de nuestro estudio. Manuel Curto. Este es el principio, la introducción. Quiero hacer constar desde este preciso momento que no voy a inventarme ninguna historia con orígenes antiguos, prehistóricos o algo por el estilo. Nada más interesante que ceñirse a la realidad cuando se pretende acceder a la verdadera génesis de la raza canina que motiva nuestra investigación. Origen de la raza. Hay razas caninas cuyos orígenes son producto del azar. Este es el origen en parte del podenco enano del Hierro. En 1951-1952, don Luis Barrera de El Hierro adquiere en Gran Canaria un podenco al que llama Canario. Canario cubrió a una podenca herreña llamada Saria. De este apareamiento, una cachorra de nombre Mariposa fue a parar a las manos de don Mauricio
Febles, Guardamontes del Pinar y Frontera. Mauricio Febles, a su vez, se la regaló a su hermano Mauro Febles de Sabinosa. Una cachorra de mariposa y padre desconocido se la vendió Mauro Febles a Vicente Hernández Quintero, también de Sabinosa, por 50 pesetas, a la que llamaron como a la madre, Mariposa. Una vez adulta, Mariposa, suelta y en celo, fue cubierta, nadie sabe por qué perro. En aquellos años, los perros de caza solían campar por sus fueros todo el año, y muchas eran las perras que se apareaban fuera del control humano. Mariposa no era enana, pero sí algo pequeña, lo mismo que la otra Mariposa, su madre. Pero ¿cuál no fue la sorpresa de Vicente Hernández Quintero al ver que 4 machos de los 5 cachorros paridos por la perra, de aquel cruce que nadie... O sea, la perra apareció preñada, bien, por la perra, eran paticortos y largos, más largos de lo normal para aquellas sus patas. El 5.º cachorro era una hembra de proporciones normales, o sea, como un podenco normal de la época del Hierro. Vicente Hernández Quintero nos comentó que por aquellos años oyó decir que en Frontera había una podenca enana que nada tenía que ver con sus cachorros. O sea, que Celio Padrón me llevó a mí a visitar distintos cazadores, entre ellos a este señor, a Vicente Hernández Quintero, que me parece que aquí aparece en una fotografía. No, este es Cándido. Vicente, aquí está. Este señor de pelo blanco es este señor. Entonces, normales. Vicente Quintero nos comentó que por aquellos años oyó decir que en Frontera había una podenca enana, que nada tenía que ver con sus cachorros. Vamos a seguir con la lectura. Los 4 cachorros de Mariposa fueron a parar a Frontera. 2 se los vendió Vicente Hernández a Eulalio Benítez y los otros 2 a un tal Lorenzo. Eso aconteció en 1953-1954, en esas fechas. Al ser preguntados por el porte de sus orejas, los cazadores de cierta edad, en su mayoría, que han venido utilizando para la caza del conejo esta raza de perros, han coincidido en afirmar que todos los ejemplares tenían las orejas levantadas como los podencos. Los ejemplares que he fotografiado efectivamente ostentan esa característica. Pero ¿y esas patas tan cortas de qué ancestro las hereda? ¿Y el largo del tronco? ¿Y la conformación y las angulaciones de las extremidades posteriores y las patas delanteras, con frecuencia algo torcidas que recuerdan a los teckels, con las manos desviadas hacia afuera y el esternón tan sobresaliente? Pregunto yo. Vamos a seguir. En la costa de Sabinosa hay un pozo de aguas termales que los lugareños llaman el Pozo de la Salud. Desde 1830, don Leandro Casañas y Frías, natural de la isla, fue su descubridor. Según parece, este pozo ha sido frecuentado debido a las cualidades salutíferas de sus aguas por nacionales y extranjeros, especialmente alemanes. Me planteo la hipótesis de que en algún momento pudo llevarse a cabo algún cruce fortuito entre un teckel y una podenca, pero ¿qué podenca? Si a Mariposa la hubiera cubierto un teckel, lo más probable es que sus hijos o alguno de ellos no hubieran levantado las orejas, por ejemplo. Ello quiere decir que el perro enano que cubrió a la perra Mariposa no era un teckel, sino un descendiente cruzado de teckel. Esa es la hipótesis que yo llegué. Conjeturas aparte, lo cierto es que el podenco enano del Hierro es una raza viva y única en el mundo, perfectamente fijada desde el punto de vista genético.
apareamos una y otra vez podencos enanos con podencas enanas y el resultado es siempre el mismo. Podencos enanos de idénticas características genéticas generación tras generación. Peligros que acechan a la raza. Bueno, aquí esto nos lo podemos ahorrar porque hablo yo ya de otras cuestiones, de los peligros que corre la raza, que desaparezca, porque claro, como había pocos ejemplares, y yo observé que algunos de estos ejemplares eran de pelo duro. Otros de capa achocolatada, de los teckels. El pelo duro, decía yo, y me planteo, ¿ese pelo duro sería del teckel, de pelo duro? ¿O del podenco canario que tenía cruce con podenco y bicenco de pelo duro? Porque aquí nunca se tuvo en cuenta eso. O sea, se compraba un perro de las Islas Baleares, alguien compraba un perro en las Islas Baleares o en la costa valenciana, porque tanto lo sabían las Islas Baleares como en la costa valenciana, como en Cataluña, era muy popular el podenco ibicenco, o K eibicen, como se dice en Cataluña, en Valencia y en las Islas Baleares. K es perro, eibicen es de la isla de Ibiza. Bien, entonces, bueno, luego hice el estándar de la raza, yo con una única finalidad, porque yo los tenía ya cazando conmigo. Yo había comprado perros allí. En aquella época pagué por una perra que está aquí, una perra que pagué 70.000 pesetas por ella en El Hierro. En la isla del Hierro, a los perros de caza, llamados podencos desde que se reconoció la raza de las Islas Canarias, que se le llamó siempre perro de caza, en la isla del Hierro se le llama satos. Se escribe zatos. Bien, zato o gozque es un término castellano medieval. Y en los acuerdos de los cabildos de Tenerife, pues se habla perros zatos o gozques, que los naturales llaman canchas. O sea que los castellanos, cuando vienen aquí, pues a aquellos perros indígenas, de los indígenas canarios, le llamaban canchas. En Tenerife, en el resto de las islas, poco más o menos lo mismo. Entonces, los castellanos le llamaban zatos o gozques, del castellano medieval. Entonces, bueno, pues hablaré con Manuel a ver si esto lo puede poner para este vídeo, que ustedes den al link y que lo puedan ver y leer en su totalidad. Es interesante que yo sepa, este fue el primer trabajo que se escribió en la primera investigación que se hizo sobre el perro zato o gozque, el nano del Hierro, le llamaban nano, abreviatura de enano, en la isla del Hierro, y nano se quedó. Hoy en día, bueno, ya hace muchas décadas, este perro lo importaban a Gran Canaria, aquí en Tenerife. Yo lo estuve aquí en Tenerife. Aquí yo tenía amigos cazadores que tenían también algún nano. Esta perra, cuando yo me desprendí de ella, se la regalé a estos de aquí, los que llamaban los brutos, que eran 3 hermanos, si no recuerdo mal. 2 de ellos, no sé si los 3, eran cazadores y mecánicos de automóviles. Yo los conocí cuando estaba en Tamaimo por la cuestión de los perros de caza. No recuerdo si me compraron algún podenco y bicenco. Probablemente, no me acuerdo. Bien. Ahora vayamos al lobito del Hierro. Quiero hacer constar que en esas fechas, cuando yo estuve haciendo estas indagaciones, buscando el origen del nano del Hierro, yo no tuve noticias, yo no vi nada, no se hablaba del lobito del Hierro, yo no vi ningún ejemplar de ese tipo de perro. Nada, lo puedo garantizar. No, yo iba a la isla del Hierro no solamente en esta ocasión. Mi suegro, don Celestino Guillén Martín, pues antes de estas fechas,
fue delegado del gobierno de la Isla del Hierro 9 años. Entonces yo recuerdo haber ido de vacaciones todo un mes, porque entonces yo trabajaba en una empresa multinacional, Abbott Laboratories, de productos farmacéuticos y material quirúrgico, que representábamos, bueno, aquí en las Islas Canarias para clínicas, hospitales y farmacias que visitábamos también y médicos. Bien, entonces nos pegábamos un mes de vacaciones en la Isla del Hierro en casa de mis suegros, en la Restinga, donde hay un muelle pequeño y bueno, ya lo he relatado por otros motivos, ¿no? Entonces allí nos pegamos un par de años de vacaciones y yo visitaba la Isla del Hierro muy pequeñita y allí mis suegros estaban relacionados con todo el mundo porque al ser delegado del Hierro mi suegro, pues conocía a la mayor parte de la gente. Y a las autoridades de la isla, pues por supuesto, yo conocí a Matías Castañeda, que era el presidente del Cabildo, estuve con mi suegro, mi suegra, mi cuñada Toñi, que ya falleció hace unos cuantos años, que era unos 10 años mayor que yo, murió con Alzheimer aquí en el sur, en un centro, y bueno, pues allí íbamos de vacaciones. Y tomamos, recuerdo yo, en una ocasión vino a la bodega de este señor Castañeda con la esposa, con el hijo, solamente tenía un hijo. Esta familia había estado emigrada muchos años en Cuba. Cuando la Revolución Cubana volvieron para la Isla del Hierro. Es como los gallegos, regresan de América y se van a Galicia. Los palmeros regresan de América hispana y van a La Palma, aunque después se establezcan en Tenerife porque hay más movimiento, más posibilidades de comercio, pero en fin, todos los isleños, como se les llama en Venezuela, tienen una querencia muy especial, los gomeros a La Gomera, los palmeros a La Palma, los serreños al Hierro, los de Lanzarote, así todos los de las islas, es una cosa que es comprensible, ¿no? Y los catalanes, pues muchos han vuelto, por ejemplo, y se han ido a Cataluña y los otros van a su terruño, a su patria chica. Bien, entonces yo no recuerdo haber oído hablar y yo vivía el mundo del perro. Y después ya cuando me dediqué al perro, pues cualquier cosa, muestra de ello es que el Podenco Nano del Hierro, fíjense el trabajo que hice, que nunca, yo no tomé datos de otros autores que luego yo copié, no, eso es un trabajo inédito. Yo no copié de nada de nadie, investigué allí, lo escribí, elaboré el estándar y lo publiqué en el periódico El Día, en la revista Todo Perros y posteriormente en la revista Canida Presa de Italia. Bien. Nunca vi un lobito, nunca oí hablar de un lobito herreño, nada. Allí lo único que había era el nano del hierro y los satos, que llamaban satos, allí se siguen llamando satos, los podencos, que se les llama podencos, como ya he referido en más de una ocasión, a partir del momento que se reconoce el podenco canario en la Sociedad Canina Española. Nada de lobito. Con los años leí un corto artículo en el periódico El Día, me parece que fue en un dominical, escrito por Miguel Ángel González, que él es del mundo del presa canario, y publicó ese pequeño trabajo, ese pequeño artículo, media página, hablando del lobito herreño. Y yo me quedé francamente, no gratamente, sino francamente sorprendido. Digo, el lobito herreño, ¿qué es eso? Claro, como yo traté bastante a Miguel Ángel y conozco su idiosincrasia, pues no le concedí esa importancia, ni se la concedo. Y acto seguido, otro domingo, me parece fue un dominical también, otro trabajito, nada de estudio ni nada de nada, hablando de la jaquita canaria. Esto que estoy hablando ahora ya yo lo he referido en algún vídeo anteriormente. La jaquita canaria. Yo digo, jaquita canaria. ¿Pero dónde hay una jaquita canaria? Aquí nunca ha habido un caballo que se le llame jaquita canaria. Aquí es imposible que la hubiera.
Aquí lo que había eran, en todas las islas, caballos y yeguas en poco número en aquella época, hasta que la economía no empieza a desarrollarse debido al turismo y todo eso. La equitación aquí era muy escasa. Los caballos y las yeguas eran como los burros y los mulos y las mulas para trabajar en las labores agrícolas, arado, la trilla y la siega, luego la trilla, para llevar en la albarda la carga, pues yo qué sé, las papas, el trigo, el millo, que se le llama millo aquí, pero que eso viene del gallego y del portugués, millo. Entonces, aquí había los depósitos de sementales. Es que me voy a extender un poquito en esto para poder comprender la realidad de las Islas Canarias, de los perros, de los caballos, de los équidos en general, ¿no? Y de los perros en general. Entonces había depósitos de sementales que traían aquí del depósito de sementales de cría caballar. Y aquí en Olla Fría estaban las cuadras. Y cuando llegaban las fechas, en la primavera, a principio de la primavera, se distribuían los caballos sementales y los garañones. Garañones son los asnos enteros para cubrir yeguas o burras. Entonces, había en Olla Fría, las cuadras de Olla Fría, que yo llegué a llevar una yegua hace muchos años y la dejé allí para ser cubierta y no quedó preñada. Bueno, Níjar se llamaba la yegua, una yegua hispanoárabe de una yegua castaña que la compré de potrita, producto de una yegua bastante española en San José de los Llanos, y esa potrita era hija de un caballo árabe del ejército, de los sementales del ejército de Erjos. Bien, entonces voy a hablar de los depósitos, cómo se distribuían. En el Hierro había algún caballo de la cría caballar, que lo ponían allí para cubrir yeguas. Luego había aquí en La Victoria, había también, o cerca del Realejo, por ahí, en La Matanza, para cubrir yeguas en toda esta zona de por aquí. Luego había en Erjos, el noroeste de la isla. Había en Granadilla también, y había siempre un par de sementales, un anglo-árabe o un pura sangre, un caballo español, un árabe y un asno. Bien. Y esos también los había los llevaban a la isla de La Palma y a Gran Canaria. Entonces, la producción caballar que había aquí, o asnal, ¿no?, era producto de esos cruces a gusto del consumidor. O sea, un señor tenía una yegua o una burra y le podía poner un caballo para sacar mulo o mula, ¿no? O tenía una yegua, le podía poner un asno y sacaba lo mismo. Unos eran los burdéganos y los otros eran los mulos. Burdégano era el que era hijo del burro, el otro, bueno, eso que ya es de dominio público. Y entonces otros elegían pues caballo para yegua, y podía ser un caballo anglo-árabe o pura sangre inglés, que no abundaba más el anglo-árabe. Hispano-árabe tampoco, sino el árabe, el español, el anglo-árabe era lo más frecuente, y los garañones, los asnos enteros. Bien. Y de todo eso, aquí había una producción diversa, pero la finalidad estaba siempre en manos, o sea, eran los agricultores que necesitaban de esos sementales para sacar crías para poder seguir. Y luego también las crías las vendían, entonces las yeguas servían para la carga, para arar y para sacar un potrito o potrita que los vendían. Yo compré en 3 ocasiones. En 2 o 3 ocasiones compré potritos de esos, ¿no?, que luego los crié en Níjar, por ejemplo, una potra, esa que era hija del jaloque, con una yegua muy española, no era española pura, otra que compré yo de un caballo árabe, del Galano, y otra más, no recuerdo. Bien. Y algún potro que era de los caballos del ejército, con yeguas de aquí, de este país. Pero no se podía considerar jaquita canaria.
no existió nunca. Aquí había esos productos, ¿no?, que se reproducían pues generación tras generación, año tras año, yo me imagino que siglo tras siglo. Traían de la península. ¿Cuándo empezaron aquí a traer caballos de cría caballar? No lo sé, se podría investigar. No lo sé, pero sí que seguro que hace mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, quizá ya en el siglo XIX y antes, no lo sé. Porque claro, aquí hacía falta, no había máquinas, entonces aquí hacían falta caballos. En la época de la conquista, de aquí se llevaban, que se producían ya aquí, para que no tuvieran que pasar desde Sevilla hasta aquí, ¿no? Pues ya los cargaban aquí, se los llevaban para allá. Los primeros tiempos eran de allá, pero luego parece ser que los llevaban de aquí, cargaban y se los llevaban para allá, como tantos otros animales, ¿no? Bien, entonces, el lobito del hierro ya queda claro. Lo de la jaquita canaria, nada. Una ocurrencia de Miguel Ángel el Pichón, Miguel Ángel González, que fue presidente del club del perro de presa canario. Ya yo me he referido a ello, ¿no? Y luego, el lobito herreño, el nano, ya sabemos por dónde vienen los tiros, al parecer. ¿Y cómo está el tema del nano del hierro? Bueno, tengo entendido que algo se está criando, los cazadores lo siguen criando. ¿En qué situación está de pureza racial? O si está al borde de la extinción o no, si va a desaparecer eso, no, pues no lo sé. No tengo ni la más remota idea. Simplemente me limito a relatarles lo que yo viví en esas fechas y el trabajo que yo hice. Y crié nanos del hierro y los regalé y bueno, y aquí los subo al margen de los míos perros que trajeron del hierro, perros que han llevado del hierro a Gran Canaria y me imagino que al resto de las islas. Me imagino, yo no lo sé. Bien, el lobito herreño. Pues la primera noticia que yo tuve del lobito herreño fue a través de ese corto artículo de Miguel Ángel Pichón. Y yo le concedí alguna importancia, una credibilidad como raza que de la isla del Hierro, de Tenerife nada, porque un señor pregunta un poco despistado, el lobito de Tenerife, no hay tal lobito de Tenerife. Entonces, en esas fechas cuando el artículo ese de Miguel Ángel, el periódico El Día, ya lo he relatado porque yo he hablado ya del lobito en otros vídeos. Lo que pasa es que hay personas que han visto lo último que he sacado pero no han visto los otros. Pero yo ya he hablado del lobito de herreño. Pero bueno, voy a volver a hablar ahora y ya no tocaré más el lobito herreño, porque no tiene sentido. Si quieren saber algo, en lugar de preguntarme, vayan a mis vídeos. Y el que no tenga noticias de este vídeo, pues no sabrán si yo he dicho esto o no lo he dicho. Entonces, el lobito herreño. ¿Cómo se ha gestado este tipo de perro? Lo que iba a decir. Cuando yo leí ese articulito, me senté a la máquina de escribir y escribí un artículo que lo escribí con la absoluta convicción de que lo iba a publicar el periódico El Día. El pastor esperancero, ya lo he relatado anteriormente. Y el título del artículo era El pastor esperancero. Y yo tenía en mente un perro llamado Coco, que tenía Eufrasio, un ovejero de aquí, que lo llevaba él con las cabras. Y otros perros que tenían lo que yo suelo decir que eran 1000 leches, no era una raza, pero que podrían haber sido dignos de convertirse en raza, ¿no? Pero claro, para eso hay que sacar una serie de ejemplares, todos del mismo tipo, con un proyecto de estándar, de patrón racial, porque si no, no se llega a ninguna parte. Pero una vez que lo tuve ya terminado ese artículo, lo dejé enfriar ahí. Era una especie en plan jocoso. El lobito herreño. Vale, pues yo me descolgaba con el perro de pastor esperancero. Y yo ya hablaba de eso. Y otro podía escribir otro artículo sobre el perro de pastor, yo que sé, de la Guancha.
Y entonces, claro, cada pueblo tiene derecho a tener su perrito de pastor. El Euskal Xakurra, que el otro día hablando del perro de pastor vasco, no me acordaba exactamente el nombre porque no lo he revisado, Euskal Xakurra me parece que le llaman, bueno, pues tienen su perro de pastor. Con orígenes, bueno, de 6 o 7 mil años atrás, los restos óseos, y se quedan orondos, ¿no? Tienen su perro, tienen su pelota vasca, tienen su hacha, los aiscolaris, hacha, que la trajeron de Canadá, cortadores de pinos, gente del monte de Vascongadas, no Euskal Herria, que eso vino después, de Vascongadas, jóvenes que estuvieron contratados talando en Canadá pinos, árboles de tipo pino, no sé cuáles, ¿no? Toda esta gente, claro, del monte, pero del monte, brutos, esos con un hacha en la mano, bueno, no sabían hacer otra cosa. Es como los pastores vascos, ¿no? De otra cosa no sabrían, ahora del pastoreo sí sabían, de sus ovejas. Y así todo. En el trabajo de los metales, bueno, pues comprar una hacha vasca, una azada, una pala de la marca Bellota, oye, eso es sin discusión alguna, porque yo tengo dos versiones de palas vascas de dos marcas distintas, Bellota y la otra no recuerdo cuál. Luego tengo un hacha modelo canadiense, si no estoy equivocado, pero hecha en Vascongadas por un artesano, que la pedimos por teléfono, y ellos tenían 3 pesos de hacha. Una para los aiscolaris, una hacha más grande, nosotros nos quedamos con la intermedia, y luego había una un poco más pequeña. Entonces pedimos una con su funda de cuero, con sus hebillas, sus correas y tal. Y ahí la tengo yo, bueno, pues porque me encanta, porque hace muchos años compré una, íbamos mi hermano mayor con mi cuñada y mi hija del primer matrimonio, la más pequeña, con 7 añitos, pues compramos en Navarra, ya saliendo de Navarra, en una ferretería vi una hacha vasca. Ese modelo, porque en Vascongadas hay otros modelos de la Casa Bellota, las tradicionales, como Cataluña tiene también su tipo de hacha, ¿no? Y bueno, tienen distintos modelos de hachas, cada cual pues con arreglo a sus necesidades y sus caprichos y sus deseos. Bien. Entonces, con respecto a lo de los perros, pues el hacha viene de fuera. Esos perros llegaron de fuera, no tienen 6 o 7 mil años, vienen de fuera, y le llaman Euskal Xakurra, muy bien. Y luego está el carea castellano, que en otros sitios, en Cataluña se llama, por ejemplo, en Vascongadas es el perro de pastor. El carea es el perro de pastor, para manejar el ganado. En Cataluña el gos d'atura, que es lo mismo, perro de pastor. En las Islas Baleares es lo mismo. El ca de bestiar y el ca de bou. El ca de bestiar no es un perro de pastor, es más bien un perro de ganado. Que ya he dicho en alguno de los vídeos que existía un perro que luego, cuando ya lo quieren fijar más, cruzaron con dogo alemán de la época, según parece. Yo no hago ninguna afirmación. Según leí yo hace muchos años. No recuerdo a quién leí yo eso, ¿no? Que le habían metido dogo alemán negro y de ahí procede, mediante selección, el ca de bestiar de las Islas Baleares. Y de las Islas Baleares está el podenco ibicenco, originario parece ser, empieza en la isla de Ibiza, que yo sostengo que allí lo llevaron los musulmanes que se establecieron allí, ¿no? Y allí quedaron. Con respecto a los perros, por ejemplo, el turco, el perro de aguas andaluz, que es una maravilla de perro y se conserva en pura raza, es pariente, parece ser, del perro de aguas portugués, tiene una similitud muy grande. Bien, pues tienen sus distintos perros que yo sostengo que tienen mucho en común. Y esos perros llegaron de fuera. Lo mismo cuando yo he dicho de los mastines españoles. Las carlancas incluso es igual que aquellos perros loberos de ahí del Asia Central,
desde Turquía hasta Mongolia, ¿no? Todos esos pueblos trashumantes que iban y venían con sus ganados, con sus carromatos, con sus caballos, con sus vacas, con sus toros, bien, pues iban y venían con sus familias, y ahora se establecían aquí, y ahora allá, ahora guerreaban con estos, y ahora guerreaban con los demás allá, unos echaban a los otros, llegaban los unos, que eran de tipo chino, de por ahí, ¿no? Pues echaban a los otros huían, porque claro, estos les podían, eran más fuertes, quizá más numerosos, quizá más salvajes, bueno. Y todo ese movimiento de pueblos, pues trajeron perros a la península ibérica. De ahí la diversidad de perros que ha habido en la península ibérica. Y eso en la península ibérica es lo que en catalán se llama un cul-de-sac. Llegas y ya el estrecho de Gibraltar. Y ahí ya para pasar a África, al norte de África, al noroeste de África, pues ya que había que montar toda una flota de barcos que no era lo de hoy en nuestros días, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es lo que hicieron, por ejemplo, los vándalos, ¿no? Cruzaron. Y Tarik con su gente, pues lo mismo con sus barcos, cruzaron barcos que no era lo que hoy entendemos como barcos, ¿no? Y bueno, no hay más que ver las pateras que llegan como llegan, pero llegan, ¿no? Y en aquella época me imagino yo que esa gente tendrían pues sus artesanos que harían sus embarcaciones y ahí metían gente, y luego la mayor parte de los caballos los cogían en la península ibérica. Tarik y con su gente parece ser que entraron con 30 caballos, según tengo entendido, he leído cosas, ¿no? Hace muchos años. Bien, y luego ya entraban a pie con 30 caballos y todos ya luego se montaban en caballos y seguían por ahí para arriba conquistando por la península, que la península ibérica no era lo que es hoy o hace unos siglos, no, eso es del siglo IX, siglo VIII. Bien, entonces fueron llegando perros y esos perros luego tomaban lo que se dice carta en naturaleza, unos se quedaban por un lado, el otro, y ahí se mantenían cumpliendo sus funciones como en sus tierras originales, ¿no? De origen. El lobito. Bueno, pues el lobito, allí no había nada, yo he oído distintas versiones, y por eso yo me planteé, porque aquí ha pasado en las islas, con el resurgimiento de los nacionalismos después de morir Franco y de todo eso, las autonomías, pues en La Palma, el pastor garafiano, pues yo ya he hablado del pastor garafiano, lo que es el pastor garafiano, muy mal llevada la cría y la selección, eso no sé a dónde irá a parar, ¿no? Bueno, pues el pastor garafiano, ahí sí sabemos de aquellas perritas mil leches de los cabreros que no tenían nada que ver con los perros de los indígenas, de los perros prehispánicos, que aunque hay un arqueólogo que dice que allí introdujeron el gato y el perro los indígenas. Yo siempre he dicho aborígenes, pero desde que he escuchado a un arqueólogo que dice que lo correcto es decir indígena, porque estos venían de África y no hacía tantísimo tiempo, ¿no? Indígenas podrían considerarse, pues yo qué sé, los mal llamados indios americanos, ¿no? O los de Australia, o los de la isla que también llegaron de otros sitios, ¿no? A la isla de Pascua. Y entonces este arqueólogo, que lo escuché el otro día, digo, pues tiene razón. Indígenas, bueno. Pues los indígenas que introdujeron el gato y el perro, entre otras cosas, semillas y cabras y eso, y la gente, bien, en La Palma. Pero claro, de aquellos perros que introdujeron, que llegaron a La Palma, que llevaron los indígenas, vayan ustedes a saber cuándo, pues de eso no quedó nada. Eso lo sostengo yo, me tendrán que demostrar lo contrario. El perro garafiano es producto de un cruce de un perro llamado cubano, de collie de pura raza con pedigrí, que compró un señor que me parece que era médico de Garafía, y que bueno, pues ese perro cubrió alguna perrita de algún cabrero de por allí, como mi perro de Presa Tenaro cubrió la lobita de Domingo Salcedo, que ya lo he referido. Bien, y luego ahí empezó un señor profesor de instituto, Antonio Manuel creo que se llamaba, que yo conocí, que he hablado de él, amigo de Juan Capote, palmero, que ha estado al frente en el Cabildo con la cuestión de la ganadería durante muchos años, yo lo conozco a él,
Ahora hace muchos años que no hablo con él, ni él conmigo, pero sí que yo traté bastante con él, hace muchos años, ¿no? Hablando de cabras y de ovejas y de perros y de vacas bastas y todo eso. Bien, entonces, luego ahora se reconoció hace poco, en La Palma también, el perro ratonero, y bueno, pues allí dicen que es una raza autóctona. Ha habido lo típico de los indigenistas, que no sé por dónde cogerlos, porque vamos, de origen también indígena, de prehispánico, y al final resulta que eso ha quedado en nada, porque claro, por lo visto han hecho estudios genéticos y no tienen ni pies ni cabeza ese planteamiento, ¿no? Pues eso es el perro garfiano. Y luego ahora tienen reconocido, parece ser por la Sociedad Canina Española, el perro ratonero de La Palma. Está el perro ratonero de Valencia, de mucho antes. Está el perro ratonero de las Islas Baleares también, me parece, ¿no? Bien. Y luego pues, están los podenquillos de Andalucía y están, bueno. Entonces, todo el mundo puede, en cualquier pueblo, en cualquier sitio, puede tener su raza, ¿no? Porque la filosofía de Campanario, eso es diría yo, es una enfermedad, ¿no? Una patología que se suele dar mucho en todos los pueblos. Es la mente tribal, de aquí. Pero usted de dónde viene, caballero, usted de su familia, ¿dónde viene? Lo he tocado muchas veces, ¿no? Pues eso es lo que predomina y entonces es de aquí. Y hay prejuicio sobre los ancestros de los que ellos son descendientes de los de allá, pero que no se sienten de los de allá. No, son de aquí. Bueno, vale, muy bien. Y estos perros son del hierro. Vale, muy bien. ¿Pero de qué? Porque he oído distintas versiones. A medida que ha ido pasando el tiempo, desde el articulito aquel, no se oía hablar casi de eso, ¿no? Ha venido últimamente. Y yo me he encontrado con gente, y aquí en el hotel han venido, ayer mismo había un cachorrillo, ¿no? Y mi ex, la madre de mi segunda ex, la madre de Manuel y de Valeria, pues tiene una perrita de esas que tiene más miedo que 7 viejas. Y tiene sí las características, porque claro, tener las mismas características no es nada difícil. Es cuestión de endogamia. En el mismo sitio, en el mismo pueblo, y ahora ese se lo pasa al otro de más allá, y crían con eso, y además son familia, entre hermanos, entre primos, bueno, pues sacan el mismo tipo. Y me han dicho, no, viene cruzado con el checoslovaco, no, que también viene de husky siberiano, que viene... Yo no me atrevo a decir nada, y yo puedo hablar de lo que ya he leído, del perro nano del hierro. He hecho un extenso trabajo hace muchos años, en esas mismas fechas, del podenco canario, que lo publicaremos. Ya se publicó en el periódico El Día, por entrega, se publicó en la revista Todo Perros y se publicó en la revista Canida Presa también, hace muchos años. Bien, entonces del lobito, por lo que yo les puedo decir es que no es una raza, que no tiene antigüedad ninguna y que nadie de los vivos que pueden tener recuerdo de cuando empezó a hablarse de ellos, tendrá una idea clara, precisa de qué viene. Es más, a mí me da la impresión que quitando ahora los que se han aficionado de hace una década o algo más de la Isla del Hierro, habrá que me corrija y diga, no, una década no, mucho más, porque los tenía fulanito, porque mi familia, porque no sé quién. Sí, vale, de acuerdo. Yo ya sé que el hijo mayor de Juanito del Pozo, casado en el Hierro, me parece que la esposa se reña, pero si no, me da lo mismo, sé que vive en el Hierro, porque yo me lo encontré en un par de ocasiones aquí en el monte, que me saludó porque yo no lo conocía, él sí me conocía a mí, y este señor tendrá 60 años por lo menos, ¿no? Entonces, este señor llevó lobitos de reños a su padre en Gran Canaria, que allí los tendrá, me imagino yo, la hija menor, la hija pequeña de Juanito del Pozo, para descanse y en la gloria esté. Bien, y han llevado más. Ese reñito también lo tienen aquí, me imagino, ¿no? Porque además reciben subvenciones, pequeñas subvenciones, por el ratonero palmero, por el majorero, por el lobito, por la gallina canaria, por el no sé cuántos. Bien, todas estas cosas que se cocinan aquí en otros sitios.
la gallina abada. Y yo, claro, le decía a don Juan Fuentes Tavares, bueno, pero estas gallinas abadas, eso viene de fuera. Sí, lo que pasa es que ya fueron introducidas aquí hace muchos años y ya se considera una raza de aquí. Vale, muy bien, perfecto. Y luego los gallos de pelea canarios, muy bien, pero resulta que están refrescando con gallos que traen de Cádiz, de Sevilla, de no sé dónde, de no sé qué. Bien, el buchón de no sé cuántos. No, no, este es el canario de aquí. Vale, el canario de postura, muy bien. Miguel Ángel Morales Bello, veterinario, que estaba obsesionado con el... Bueno, pues eso, la filosofía de Campanario, nuestro canario de postura. Pero ¿cómo lo han sacado? Que yo lo hablaba con Miguel Ángel Morales Bello. Bueno, sí, tiene del... otros de fuera, del belga, de no sé qué. Yo no estoy puesto en este tema. Hace muchos años que también tenía pájaros y aficionado. Yo soy muy aficionado a los animalitos, ¿no? Y bueno, pero no me he especializado en nada de todo eso. Yo estoy especializado en lo de los perros de presa canario, en lo de los perros de ganado majoreros y en el mastín canario. Punto. De lo demás conozco. Lo mismo que de caballos. Conozco, claro, por lecturas, por vivirlo, por haber trabajado con mucho tipo de perros. Ahora menos porque la economía no da para mucho. Bien. Entonces, eso es lo que yo puedo decir del lobito reño. No puedo decir nada más. Y seguramente que con lo que yo estoy hablando saldrá alguien a remeter en el apartado comentarios contra mí. Porque ellos tienen otra idea, porque ellos tienen otro conocimiento histórico de su perro, sea del hierro esa persona o no sea del hierro, pero tiene que defender lo autóctono de aquí. Vale, pues muy bien, yo no tengo nada en contra. Razas se crean, se destruyen, desaparecen, destruirlas pues porque no hay quien las atienda, ¿no? Pero claro, que tienen un origen. Empiezan de alguna manera, como todas las razas, lo he dicho yo en muchos artículos de hace muchos años y está en el libro del 91 y del libro de aquí. Eso está recogido. Los que no tienen ni idea de perros, que son además jóvenes o no jóvenes, pero que no tienen una cultura canina, no han estudiado el tema, no lo han investigado, ahora sí por internet. Yo quería también hacer referencia, que me parece que ya he hecho referencia en algún momento, aquello de Salvador Gómez Zoldrá, que en paz descanse y en la gloria esté, lo mismo que Josefina Gómez Zoldrá, cuando me dijo por teléfono, no, la criadora es mi hermana, yo soy un cinófilo de biblioteca, me lo dijo en plan humorístico, ¿no? Entonces él escribía sobre perros y ella estaba muy apegada, era soltero y la hermana también. Entonces vivían juntos, si no estoy equivocado, vivían en el mismo chalet, un chalet todo desvencijado, los perros por allí, cacas de perros por todos lados, en fin, claro, si estás fuera no puedes atender eso, entonces todo aquello era un desbarajuste de mucho cuidado. Y muchos de los criaderos que yo visité en aquellas épocas, cuando yo visité a Josefina, que no estaba en la casa, ni Salvador tampoco, me llevó Gabriel Palacios, que ya lo he mencionado en algún vídeo. Digo, ya lo he mencionado constantemente y digo que ya lo he tocado, pues porque al que no haya visto los vídeos, pues quiero referirme que ya lo he tocado. Bien, pues Irene Perales, por ejemplo, y otra gente que criaban perros, la no sé cuántos, una en Tarragona que visitamos también, aquello era un desbarajuste, las perreras las tenía lleno de plumas, de pollos y de gallinas, ella las conseguía en una granja y cogía por encima, pum, y de esos se alimentaban los perros, y aquello ni lo limpiaban, allí había gusanos por todos lados, y esa era la cinofilia que yo conocí en aquella época. Y perreras castellanas, que yo compré una podenca en una ocasión y después otra que se llamaba Perreras Castellanas, que tenía la oficina en Madrid, no sé si era la calle, en Barcelona, la calle Aribao o no sé qué, bueno, ahí tenía las oficinas. Y estos de Perreras Castellanas compraban Florentina Ramón. Y entonces compraban cachorros de Florentina Ramón. Y entonces se los vendían a los clientes. Eso era la oficina comercializadora. Y entonces cuando ibas tú a las perreras de Florentina de Ramón, no sé si era por Tarragona o no sé dónde, aquello era un horror. Y otra perrera que vimos también que vendían perreras castellanas, pues cuando querías ver los perros te decía, pues mira, vete a tal sitio y pregunta por fulanito. Y allí ibas allí y veías unas perreras que aquello era, ni eran profesionales ni nada, lo tenían aquello pues como quien cría cochinos o criaba pollos de engorde o lo que quiera, pero en peor. Y lo de Florentina Ramón, allí estaban
la pluma de las gallinas, medios cadáveres allí, y de eso se alimentaban los perros y lo veían como lo más natural del mundo. Y Josefina Gómez Toldrá era amiga de Florentina Ramón y vivía aquello, y el perro aquel, me parece que se llamaba Nor, que era infértil, que no era fértil, y era campeón de España, que no sé si fue campeón de España de la mano de esta señora catalana de Barcelona, ¿no? Y luego yo supe por Gabriel Palacio que ese perro era infértil y vendían hijos del campeón de España de morfológico, ¿no? Bueno, estas historias. Bueno, pues lo de los perros es, aquí en Canarias se vive mucho eso, yo escucho, ¿no? Aquí han pasado varios perros nanos del hierro. Antes yo no los había visto hace unos cuantos años, nunca. Una vez iba aquí arriba a caballo por el monte, me encuentro una señora joven de 40 años con 2 lobitos, ya de 2-3 años, y me dijo que estaba hasta el mismísimo gorro, que tenían miedo a todo, y que tenía que tener un cuidado porque como lo soltara, luego no había quien lo agarrara, porque huían de miedo. Bueno, pues eso lo he visto yo aquí. La perra de mi ex, esa perra, para cogerla, ella porque la conoce, pero para echarle mano, para manejarla, bueno, a mí me dicen de traerme un perro de estos para adiestrarlo, claro, yo no le puedo cambiar el cerebro a ese perro. Yo no le voy a poder convertir en un perro seguro, afable, sociable, ¿no? No, va a ser imposible, es complicado. Es un mestizo, un mil leches, que si es de tal, que si es de cual, no lo sé, ni me interesa. Simplemente digo que eso, desde mi punto de vista, con mi idea de lo que es un perro, una raza de perros, para lo que sea, para la caza, para el pastoreo, para perro de ganado, para lo que crea que sea, pues tiene que ser otro talante, otro comportamiento, otras reacciones, otra cosa. Claro, los que los tienen, ya lo he dicho, es como una religión. Tienen que defender su perro como el cane corso, lo tienen que defender a macho martillo. Y claro, cuando yo digo que si lo apartan del circuito de las exposiciones desaparece, bueno, pues yo sé que hay personas que eso no les gusta que lo diga. Bueno, a lo mejor estoy equivocado. A lo mejor, quizá, digo yo, puede que esté en lo cierto, que yo desvarío, que yo no sé lo que estoy hablando, pero yo lo único que hago es, con arreglo a mis conocimientos y a mi visión de ver, digo, a mi manera de verlo, cuando yo observo esos mastines napolitanos, en revistas, en vídeos, en fotos, que los he tenido en mis manos, los he visto, su evolución, que la he seguido, el cane corso también, he estudiado el tema, he visto esa progresión, entre comillas lo de progresión, Pues, ¿qué quieren que les diga? Entonces el lobito me parece muy bien, yo lo entiendo, yo no tengo nada que ver ahí, No tengo nada que ver, que le tienen cariño, que sí, que es una raza, vale, que son cariñosísimos, perfecto. Si usted lo dice, así será, punto. Pero yo como profesional del perro, con arreglo a los conocimientos que tengo yo, que no puedo tener más que los que tengo. Y a mí no hay quien me apee de mis planteamientos. Esos perros no van a ningún lado. Que hay alguno, aquí había un cachorrito que me parece que ya se lo llevaron, que lo trajeron al Hotel Canario, al Hotel Canino. Bueno, pues ese perrito pues tiene ese porte, ¿no? Muy simpático, seguía a mi nuera, y yo lo llamé, vino, lo acaricié y tal, bien. Pero como ese, ¿cuántos hay? Y eso es una raza. ¿Que puede llegar a ser una raza? Pues miren, si no se parte de una buena base desde un principio, como han hecho muchos creadores de razas, muchos, no voy a mencionar a ninguna, muchas de las razas que se iniciaron, luego no han servido para nada ni sirven para nada y acaban desapareciendo. Y ahora mismo, ya haré un vídeo también sobre los híbridos, ¿no? Que se está viviendo mucho ahora eso de los híbridos, se hacen vídeos y vídeos y vídeos y vídeos sobre los híbridos y todo ahora parece ser que para ver buenos perros tienen que ser híbridos. Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Ya hemos visto el resultado con los automóviles híbridos, ¿no?
Híbridos es eléctrico y combustible. Vale. Combustibles fósiles. Y cuando la electricidad no da, pues hay que echar mano del combustible. Y yo he escuchado, yo no soy aficionado a los automóviles, me gusta un buen automóvil que no sea caro y si lo puedo conseguir de segunda mano con 80 o 100.000 kilómetros y me ahorro unos cuantos miles de euros, yo compro ese. No he comprado, yo casi todos los he comprado, excepto dos, nuevos, como se dice aquí, de paquete, la península de Trinque. Bueno, pues los he comprado nuevos, porque ahí no te lleva sorpresas, o generalmente no te lleva la sorpresa, porque el que te vende un automóvil no sabes exactamente, lo llevas a un mecánico y te dice, el coche está muy bien, vale. Después empiezan a aparecer problemas y problemas y problemas. Digo, pues yo para ahorrarme problemas compro uno de primera mano, ¿no? Bueno, pues he tenido bastantes automóviles, porque me han hecho falta. No porque yo sea un loco de los automóviles, pero he escuchado a especialistas en automóviles, a verdaderos especialistas, al menos yo escuchándolos me doy cuenta que esos youtubers, porque salen en youtuber, digo que son youtubers, porque tocan el tema de los automóviles y uno se da cuenta de que ese señor, yo no, pero ese señor o esos señores que hablan de eso, saben mucho de lo que hablan. Mucho. Entonces, lo que en mi cabeza, los datos que están en mi cabeza con respecto a ese tema, está basado en esos conocimientos que me ha transmitido esas personas especializadas en automóviles. ¿Vale? Con respecto a lo de los perros, pues yo con arreglo a mi experiencia con los perros. Y cuando razas de perros como el Doberman, por ejemplo, el Schnauzer gigante o el lobero irlandés o tantos otros, han estado en manos, sus orígenes, en manos de personas que conocían, por ejemplo, los ganaderos, que no son gente intelectual ni nada de todo eso, pero ellos saben lo que es la oveja y la cabra y el perro. Porque eso lo maman generación tras generación. Nacen entre familias de ovejas, de cabras, de ovejeros, de cabreros, etc. Y los de los caballos lo mismo. No serán intelectuales, no estarán no dominarán mucho la disertación intelectual sobre ese tema, pero no cabe la menor duda de que ellos saben de cabras lecheras los que están criando, porque dependen de eso. Y de hace unas cuantas décadas para acá, ha mejorado mucho la cabaña caprina, porque sobre todo es para producción láctea, y no hay más que ver, FEAGA en Fuerteventura, que está al frente de eso, en buena medida, Casto Berriel, que está especializado, es veterinario, pero está especializado en las cabras, o al menos eso he visto yo en vídeos, cómo juzgan los machos, cómo juzgan las cabras, cómo se selecciona, ya no es lo mismo que hace 40 o 50 años. No, porque claro, si hay que alimentar cabras con piensos compuestos que se importan de fuera o materia prima que se importa de fuera, pues oye, el mayor producto, digo, la mayor rentabilidad, porque de lo contrario tienen que mandar todo eso a hacer puñetas. En lugar de tener 1000 cabras que muchas de ellas no dan para darles de comer, pues tienen que seleccionar, como han hecho algunos países europeos y no europeos, que con 50 cabras o 30 dan más y comen menos que esas que no tienen selección o apenas tienen selección. Y en eso están. Entonces, el tema selección. En los perros es lo mismo. Para crear una raza, ¿cualquier persona está capacitada para crear una raza de perros? No. Para nada. Cualquiera se puede ilusionar. Cualquiera. Y cualquiera puede estar convencido, ¿no? Imbuido la convicción de que está capacitada para sacar. Pero vamos a ver. Instalaciones. Hoy en día. No hablemos de hace 80, 90 años. Que también. Porque según me consta, en la casa de los Coroneles, en Fuerteventura, estaba el perrero. Y tenía casa propia cuando allí vivían los Coroneles, que era la máxima autoridad en aquella época, o de las máximas autoridades de Fuerteventura. Y esos perros que tenían allí, de ganado,
y a lo mejor también tuvieron perros de tipo presa, de los que se mencionan los cabildos, bueno, pues era una persona que se encargaban con su familia, aparte de otras actividades que desarrollarían, del cuidado de los perros. Y allí no se cruzaba una perra con otro. Eso es producto como se dice aquí, el mago, y en Gran Canaria, mauro, y en Cataluña, pagès, y en Castilla, pues, el campesino, ignorante, y que no presta mucha atención a... Pero luego están los que sí prestan atención. Y ahora por la cuenta que nos trae. Y ahora no... Cualquiera no puede producir perros así como así y sacar camadas, porque cada vez está más controlado. Eso de que una perra, porque le tengo mucho cariño, una chucha que no se sabe ni lo que es, o no chucha. Le pongo un perro porque yo quiero crearme con un cachorro porque le tengo mucho cariño. Y lo restante que para la protectora de animales se lo regalo aquí y lo otro. Y entonces no se gana para mantener perros ajenos, abandonados, entregados en las protectoras de animales. Y eso es una locura. Producto de la ignorancia, de la irresponsabilidad. Entonces, por supuesto que cada persona, cualquier persona, con criterio, con conocimientos y con economía, al menos intentar formar una raza. Pero mi experiencia, con arreglo a lo que yo he vivido y he seguido de otros, los del dogo argentino, te das cuenta de que ahí se manejaron mucho tipo de perro, mezcolanza para acá, mezcolanza para allá, y luego hasta llegar a sacar un tipo de perro que conocemos hoy como dogo argentino. ¿Cuántos palos de ciego se dieron? ¿Cuántas camadas se sacaron? ¿Cuántos de esos perros servían? Ahí había un proyecto preestablecido. Ahora le ponemos esto y ahora le ponemos lo otro. Los señores Nores Martínez, tanto el médico como el abogado, pues dando palos de ciego. Y eran de los que más entendían, eran los que más sabían, eran los más cultos. Pero eran los más cultos en cuestiones caninas, de esa experiencia. Esa experiencia, el conocimiento lo da ese constante trabajar con los perros para una determinada función. Bueno, no sé, pues ellos eran, como se suele decir, los perros que más meaban en la época. Por eso lograron, al final se fue logrando eso que conocemos como el dogo argentino, los del Doberman y así multitud de razas. Pero ¿cuántas camadas se han sacado a través de los cientos de años en todos lados? Mestizando esto con aquello, aquello con lo demás allá, ¿no? Ahora con los híbridos, ahora cruzamos un cocker con un pomerania, ahora cruzamos un no sé cuántos con un caniche, ahora ¿cómo se llama? En fin, lo que sea, lo cruzamos para sacar no sé qué. Perros más resistentes, más veloces y más no sé cuántos para el trineo, para la cuestión deportiva. Y le ponemos Greyhound, lo he estado viendo estos días, pero es que eso viene de atrás, no, eso no es una cosa que me pille de nuevo, ¿no? No, eso se viene haciendo hace muchos años, cruzaban con perros perdiceros, con mucho fondo, con pointer, por ejemplo, y otras razas, ¿no? Bien. Y los híbridos. Bien. ¿Y cuántos perros se están reproduciendo? Que luego, ¿dónde se meten esos perros? ¿Y en manos de quién van a parar? Y tendrán luego mercado, porque claro, esa es otra historia, ¿no? Yo ahora mismo oigo a un señor que dice, yo quiero sacar, que eso ya ha habido muchos intentos, el Van Dog. Vale, muy bien, perfecto. Pero ¿cómo tiene usted la economía? Porque no es coger una perra y ponerle un perro. No es coger una perra de presa canario o que muchos dicen, no, el perro de presa canario es un Van Dog. No, usted está confundido. Es producto de una serie de enjuagues que hemos venido haciendo aquí, que yo lo decía siempre, con tanto perro diverso, llegar a concentrar algo ahí con un poco de sentido común, pues medio complicado. Muy complicado, porque si en unas mismas instalaciones hay American Pitbull, American Stafford, hay English Stafford, hay Bull Mastiff, hay Dogo Argentino, hay Majorero, hay Bulldog inglés
Y todo eso se va mezclando ahí dentro, toda esa mezcolanza, ¿a qué conduce? Me he acordado yo muchas veces de Juan Capote. Decía, yo cojo una oveja de una raza, hembra, con un macho de otra raza, de ovejas, y saco una nueva raza. Sí, vale, hágalo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cárnica o láctea? Si no, ¿para qué sacamos una nueva raza? Seleccionemos la que tenemos. Pues yo digo eso. Tenemos una serie de perros que se gestaron en otros tiempos, que ya tienen una gran trayectoria, mejores o peores. Bueno, pues vamos a seleccionar eso. Metámonos. Y yo sé que hay personas que lo hacen ya, pero no me voy a meter en camisa de 11 varas. Lo veo. Por internet lo veo, gente que maneja perros de este tipo, del otro tipo, y están bien. Pero meterse y decir, yo ahora voy a sacar yo mi perro para yo trabajar, que tenga lo que no tiene, lo que tengo en mi casa comiendo y cagando, hablando en plata. Bueno, inténtelo, pero cuidadito, porque eso requiere una inversión. Usted saca una camada, supongamos de 8 cachorros. ¿Usted ha utilizado el perro y la perra adecuados de distintas razas para esa finalidad? Usted, por ejemplo, para el lobito herreño, ha cogido un ejemplar sobresaliente, que no lo hay, con una perra sobresaliente, que no la hay, para poder sacar adelante el lobito herreño, que es de lo que se trata hoy. Pues yo siempre busco símiles, parece que voy dando bandazos. No, eso es para ilustrar lo que yo estoy planteando. Y todo está relacionado con todo, está relacionado con los seres humanos, con la estupidez de los seres humanos o con la inteligencia de los seres humanos, con los medios económicos de los seres humanos y la capacidad de los seres humanos y después de las instalaciones de los seres humanos. Y si no, que se lo pregunten a un señor que se dedica a la selección del caprino en las Islas Canarias, y tendrán que ir a los ganaderos. Y los ganaderos le dirán, mira, esto no es fácil, porque estamos aquí, por ejemplo, Montes de Oca, aquí, los palmeros, que están aquí en el sur. Pues este señor, el cabrero, el que se dice cabrero, que es el alma mater de todo eso, están los hijos, está la esposa, estaban los abuelos, bien. Y ahí están haciendo selección de cabras. Palmeras, me he enterado yo, porque he hablado con una persona de ahí, de esa empresa. Tienen palmeras, tienen del norte de Tenerife la peluda y tienen majoredas. Y están haciendo ahí sus enjuagues para sacar cabras más lecheras. Y aquí traer cabras de fuera para meterlas en el plan de cría y de mejora de las cabras de aquí no es posibilidad por cuestiones de las leyes que no permiten, para evitar enfermedades y no sé qué historias. Vale. Entonces hay que partir del material que hay aquí, que es una buena política, me parece a mí. Y de eso sabe mucho ya, hoy en día tiene mucha experiencia. Cuando yo lo conocí no tenía ninguna experiencia. Juan Capote, el palmero, que ya se ha jubilado. Juan Capote, me imagino yo, que tendrá esos profundos conocimientos porque ha estado muy metido en la cuestión de las cabras y de las ovejas y todo eso, y de las vacas, pero especialmente me parece a mí de las cabras. Y claro, eso es muy complejo, no voy a decir complicado, es muy complejo. Es dedicación, pero dedicación sin conocimiento no hay nada que hacer. Y sin economía no hay nada que hacer. Y los ganaderos de Fuerteventura, o de Tenerife, o lo de la Isla del Hierro, o donde quiera que sean, o de cualquier parte del mundo, y sobre todo cuando las razas no están debidamente seleccionadas, pues claro, es cuestión de dejar de cabras muy lecheras que se cubren con machos que son hijos de cabras muy lecheras, de machos de cabras muy lecheras, pues se va haciendo una selección, pero eso lleva tiempo y hay mucho dinero de por medio y ahí incluso manejan mucho dinero de subvenciones, pero un pelao que quiere sacar un perro aquí en Canarias o en la península o en cualquier otro sitio, un tipo de perro para su gusto, pues que se metan a ver qué es lo que sacan en claro.
acabarán abandonando, como ha pasado en muchos casos, y dedicándose, pues eso, al cultivo del champiñón. O cambian de tercio porque son fantasías de juventud muchas veces. Luego va pasando el tiempo y todo eso se va quedando ahí, en el pasado. Y no han significado nada en el mundo canino, porque no han partido de una buena base. Joe Lucero, por ejemplo, que yo lo he mencionado en algún vídeo, que se sintió muy ofendido en su momento porque yo no sabía quién era Joe Lucero, hace de eso unos cuantos años, ¿no? Pues yo no sabía quién era Joe Lucero, porque yo no estoy en Estados Unidos con lo del Van Dog ni nada, nunca me interesé por el Van Dog. Yo estaba en lo mío, en el perro de presa canario, perro de ganado majorero. Y punto, como suelo decir. Entonces este señor, que habló con mi esposa, mi ex esposa, que habla muy bien el inglés, y ya lo he dicho varias veces, varios idiomas, ¿no? Pues este señor se sintió muy, cuando hablaron de mí y que yo no sabía quién era Joe Lucero, el hombre se sintió muy ofendido. Bueno, pues este señor que estaba con el mundillo del Van Dog era un señor menudo, ya entrado en años, viviendo en una autocaravana, o caravana, no sé, perro amarrado por aquí, otro perro amarrado por otro lado, con sus fantasías, con sus locuras, relacionado con no sé quién, con las mismas locuras y las mismas fantasías, y todos sin medios. Pero si no tienen ni medios para tener una buena vivienda, o unas buenas instalaciones, aunque luego viva la caravana, o autocaravana. Cada cual puede vivir donde quiera. Pero como no haya conocimientos, economía, instalaciones y tal, no se puede. Al menos esa es mi opinión. Producto de una experiencia. Cuando yo me propuse sacar el mastín canario hace 30 y pico de años, abandoné. Porque mi economía no me lo permitía. Ya tenía muchos conocimientos. Y la recuperación del perro de ganado majorero, previo a eso, pues lo mismo, llegué a tener 19 ejemplares aquí. ¿Y a qué llegué? Pues a lo que llegué es a darme cuenta de que lo que me decía don Ramón Sosa Roger tenía razón. Don Manuel, esto se acabó. Luego se fundó el club en Gran Canaria del perro majorero, antes Bardino Majorero y vuelta con lo mismo, Antonio Cardona Sosa, Agustín López Melo y otros en Gran Canaria. Luego la sede se pasó a Fuerteventura, allí se hicieron cargo los de Fuerteventura, quien quiera que fuera, me imagino yo que Castro Berriel, Tito Martínez, y me imagino yo. Luego tenían perros en Pozo Negro, estuvieron ahí batallando y tal igual. Uno ingeniero y el otro veterinario. Pero tenían la dedicación, los conocimientos, todo lo que hacía falta para los conceptos claros. Pues ya lo he dicho muchas veces, yo estoy convencido de que no. Luego, antes de ayer, me decía un amigo por teléfono que está en Alemania y me decía, no, esa asociación, ese club que se fundó en Gran Canaria ya no está funcionando, ahora hay otra. Digo, pues yo pensaba que era esa más otra. Dice, no. Están todos cada cual por su lado. No han llegado a nada. Porque cuando entran en juego muchas opiniones de mentes faltos de estructura intelectual, de experiencia y de economía, pues un perro por aquí, otro perrito por allá, el uno amarrado en mi casa, no sé cuántos, todos tienen sus conocimientos, todos tienen su idea y al final no saben cómo era. Y si no saben cómo era el perro hace 80 o 100 años, se llevan, ya lo he dicho en otros vídeos, se llevan por lo que tienen ahora, pues eso no es. Y yo mismo veo en mis comentarios ahí, un señor de no sé qué, de Gran Canaria, que tiene perros que yo lo conocí aquí, en mi criadero, hace muchos años, uno flaquito que es de Fuerteventura. O el flaquito era en aquella época, no lo digo en tono despectivo. Este señor tiene unos perros majoreros, que yo estoy en la denominación y con arreglo a mis ideas y a lo que yo crío, perro de ganado majorero. Irema Curto. Ellos están con lo del perro majorero. Bien. Pero esos perros son lo que había, lo he dicho muchas veces, lo que había hace 80, 100 años, 200 años en Fuerteventura. O intentan recuperar eso que tienen allí, de lo que llaman mejor. ¿Vale? ¿Pero cuál es lo mejor? ¿Hay alguno? ¿Hay uno? ¿4? ¿En manos de quién? ¿Hay voluntad de trabajo, entendimiento?
Esa es la cuestión. Pues yo pienso que no, porque cada perro tiene su dueño, su dueñito, y van allí a feaga. Yo los he visto ahí en internet, más de una vez los he mirado, ¿no? Están con su perrito, está su juez. ¿Y quiénes son los jueces? Pues esos de los del presa. ¿Qué saben esos? ¿Cuánto han arriesgado criando y seleccionando perro de ganado majorero, perro majorero, o como le quieran llamar? ¿Cuánta experiencia tienen? Ninguna. Y ellos se llevan por sus ideas, convencidos en su ignorancia de que saben. Y el perro hay que seleccionarlo, pues que se comporten en las exposiciones. Lo he escuchado yo hace poco en un vídeo, en unas declaraciones que hace uno que es juez de perro majorero, que es de Gran Canaria, que es juez de otras razas también, del garafiano, del ratonero, en fin, y esa gente tan autóctona auténtica o tan auténtica autóctona llevan todo eso, y eso en manos de estas personas, mi modesta opinión, pues no va a conducir a nada positivo. Va a pasar el tiempo y eso va a quedar ahí. Antes de ayer hablando por teléfono, o ayer por teléfono, sí, por WhatsApp, con este amigo de Alemania, que es de aquí, que conoce muy bien el tema y conoce muy bien a la gente, me decía, pues eso, se acogen a las subvenciones, ya se han hecho con las riendas de la Sociedad Canina Canaria, de Gran Canaria, que fundó Augusto Fierro, que fue el presidente durante muchos años, que luego fue presidente Gilberto Barberá, hijo de valenciano o de valencianos, yo lo traté mucho. Él me parece que era un poquito mayor que yo, o sea que tiene 80 y pico de años y vive, y si vive, lo saludo desde este vídeo, ¿no? Con afecto. Porque en aquella época, cuando yo vivía en Gran Canaria, que no me dedicaba a esto, yo ya lo conocía, y por la cuestión de los perros. Entonces, la Sociedad Canina allá está en manos de esas personas que son de las exposiciones, del presa canario, del perro majorero, mal llamado bardino majorero, que se reconoció como perro majorero en la Sociedad Canina Española, pero ellos han sacado algo con un poquito de peso específico como raza. ¿Lo tendrán? ¿Lo sacarán? Pues mi modesta opinión es que no. ¿Por qué? Porque ellos hace 40 o 50 años no estaban detrás del perro con un interés, con un conocimiento, porque no tenían edad, a lo mejor no habían nacido. Y yo, que estuve tan metido en eso, vi los dos que he mencionado en muchas ocasiones, he mencionado los dos viejos que tenían 7 o 8 años, con Clemente Rey Santana, que nos mandó a ver en la casa vieja de los abuelos, una casa de tipo colonial, les llaman, ¿no? Bueno, que nos mandó Casto Berriel, que entonces era un hombre muy joven. Había terminado la carrera no hacía mucho, de veterinaria. Y allí fuimos a ver los perros, y allí estaban. Yo dije, mira, Clemente, más tienes, lo que yo te había dicho. ¿Qué tienen de eso? ¿Alguien tiene algo? Todo lo que ha traído Juan Fuentes Tavares, este señor amigo mío, que es muy buena gente y está muy ilusionado, pero él no está especializado en perros. Ha tenido muchos perros de este tipo, pero la inmensa mayoría no han servido para nada. Eso no vale. Tuvo uno. Pero lo que sacó de ese perro, de ese uno, según la perra, claro, según es la perra, pues eso es lo que da. Si tenemos una señora rubia y queremos sacar hijos rubios con los ojos azules, hay que buscar el macho adecuado para esa hembra mujer. Y que venga de familia. Si no, no. Si le ponemos, por ejemplo, un negro de Nigeria, o un mongol de Mongolia, va a dar un mixto. Lo que dicen ahora en los perros, híbrido. Entonces no nos va a dar lo que... Alguno dará un salto. Alguno saldrá. Primera, segunda generación. Pero no va a salir eso. Pues eso llevado a la cría y a la selección canina, y de caballos es lo mismo, de cabras es lo mismo, cada cual según para lo que se críe. La cabra lechera para la leche, las cabras de carne para la carne, las vacas de leche para leche, las cabras las vacas para carne, y así sucesivamente. Los perros de caza para caza. Entonces,
Todo eso tiene que ir enfocado por ahí. Si no, van perdidos, no saben por dónde van. Van ciegos y piensan que saben. Pues nada, la Sociedad Canina de Gran Canaria está en manos de estos señores. Entre ellos interviene Agustín López Melo, que Agustín López Melo nunca ha sido criador. Él era el niño de papá. Era, ya no, porque es un señor mayor, Era niñito de papá, que habían estado emigrados a Cuba. Y este señor vivía, pues, porque trabajaba en la empresa de papá, Comercial Cid, que tenía delegación aquí en la Cuesta. Luego habría una delegación en Fuerteventura. La tenían en Gran Canaria. Y yo estuve en la casa de Agustín López Melo en una ocasión que me llevó Agustín López Melo. Yo conocí al padre y la madre. Gente mayor ya, muy educada, muy cordial, muy bien. Y Agustín López Melo era eso. Y en San José del Álamo tenía allí una casa, con perros. Y cuando se le metía en el capricho en el gorro de traer una pareja de cachorros de bulldog americano de Estados Unidos, lo traía, porque era el único que tenía dinero para eso, y esa fantasía, y que quería un American Pitbull, lo traía, y que quería un American Stafford, lo trajo de Valencia, de un señor que me parece que era abogado, que de esa me dijo a mí, ¿quieres algo que yo voy a ir a Valencia y tal? Digo, sí. Había una camada de 5, si no recuerdo mal. Digo, la primera hembra para mí, si han metido mano, no la quiero. Entonces él eligió el corso de capa bardina, dorada, y para mí eligió una muy similar, muy buenos Staffords, muy buenos, y una leonada, si no recuerdo mal, beige con algo de blanco para Julián Celis. Yo estoy hablando de lo que sé, de lo que conocí. Y yo estuve en casa de Agustín López Melo, que siempre me trató de maravilla. Yo no tengo nada que objetar, simplemente estoy haciendo un análisis de una realidad. Y Agustín López Melo era de exposiciones. Cuando yo lo conocí tenía un Doberman y una mestiza en primera generación de mastín napolitano, y me preguntó a mí si aquello era un presa canario. Le dije, perdón, un perro de presa. En aquella época no se hablaba de presa canario. Y le dije que no, que eso era una mestiza mastín napolitano. Con mis pocos conocimientos de aquella época tenía mucho más conocimientos que él y muchos. Bien, pues él tenía el Doberman y era para las exposiciones. Y yo, como no estaba para las exposiciones, pues no le concedí ninguna importancia. Y me llevó a verlo Juan Carlos Suárez, que luego estudió medicina aquí, que yo lo conocí en el gimnasio de taekwondo en Gran Canaria, en la calle Pura Bascarán 5, sótano. Tenía él 15 años. Y él me llevó a su casa, Juan Carlos Suárez, que estaba en el bachillerato, me imagino yo, ¿no? Y él tenía Doberman, negro y fuego, o marrón y fuego. Y fuimos a ver el Doberman de Agustín López Melo. Y Agustín López Melo ya en aquella época lo suyo eran las exposiciones, que era la primera época de las exposiciones en Gran Canaria, que quien las organizaba era la Sociedad Canina de allí, cuyo presidente era Augusto Fierro. Y se celebraban arriba en la Feria del Atlántico, en el recinto ferial, en escaleritas, por encima, que a veces no me acuerdo de los nombres, ¿no? Eso lo viví yo, la primera muestra de perros, y yo estuve allí, con un pointer inglés comprado en Perreras Castellanas y con una podenca vicenca llamada Fly comprada en Perreras Castellanas, que fueron mis 2 primeros perros. Y ya con esa muestra ya tuve suficiente. Ya vi de qué iba la cosa. Y allí Perreras Canarias, Antonio, el actual dueño de Zootecnia, que lo montaron posteriormente, tenían Perreras Canarias, la denominación, unas perreritas, y ellos tenían perros y tal, y se presentaron allí con sus perros, que acababan de llegar algunos de la península ibérica o de Inglaterra, no sé dónde. Y ellos empezaron allí con el negocio de los perros. Allí es cuando se empezó con todo eso. Y en aquella época yo conocía a Javier Pereira Cabrera, o Cabrera Pereira, que había estudiado magisterio, con el que yo tuve muy buena relación, una gran persona, que él fue el que compró los primeros Bull Terriers de los que yo conocí allí, en plan aficionado, y Bull Mastiff. Él, si está vivo y me oye, dirá, Curto tiene razón. Claro que tengo razón, porque yo los vi en su casa. Y yo le compré a él un Doberman y después 2 hermanitas de la misma camada, de la perra, ¿cómo se llamaba? Kaiser, el macho que le regaló la novia, que era alemana, Azafata, y
y la perra, no recuerdo ahora, que era de unos señores suecos, matrimonio que volvían a Suecia y le regalaron la perra. Pues de esa pareja de perros él sacó una camada y la segunda camada. Y yo me quedé con un perro, el Odín, que le puse de nombre, que salió excepcional, maravilloso. Salió mucho al padre. Bueno, y 2 hembritas después, acto seguido. Y luego me fui a Venezuela, luego vine, pero yo ya tenía Bobby, Piba y todo eso. Bien, todo eso fue mi aprendizaje. Y los tengo en mi recuerdo. Y bueno, pues eso al final me llevó a mí a dedicarme a los perros y hablo con conocimiento de causa. Sacar una raza adelante, ni lobito, ni ratonero, ni garafiano, ni nada. Eso, desde mi punto de vista, se va a quedar en pañales. Sacar una raza, al margen de canina española o no canina. Y lo de las exposiciones, yo ya sé lo que son las exposiciones. Al modelo inglés, como he dicho en alguna ocasión, pero en cutre. Pero en cutre. Jueces que no tienen los conocimientos. Todo de ir por casa en zapatillas, o como se dice aquí, en cholas, en mandil y en pantalón corto. Nada. Esa es mi opinión. Y con respecto al lobito del reño, pues bueno, pues habrá gente que se ilusione, ay, el lobito del reño y tal igual, porque lo han visto en internet, porque en las redes, porque fulanito tiene un lobito del reño y le tiene mucho cariño y se entusiasman y es lo nuestro, es lo autóctono y tal. Bueno, pues eso no, en mi cabeza no cabe. En mi cabeza no cabe. Sea catalán, sea canario, soy perrero. Y con respecto a lo de los caballos es lo mismo, la jaquita canaria, no, yo tengo caballos de hace muchísimos años. Este señor que escribió sobre jaquita canaria no se ha arrimado nunca Sí, él vive al lado mismo del Club Hípico La Atalaya, pero él que sabe de caballos. Y se le ocurre escribir un articulito emulando a Manuel Curtó, los artículos de Manuel Curtó, la jaquita canaria. Como, aquí estoy yo. Y luego el lobito de reño. Y ya lobito de reño. Ahí lo tienen, el lobito de reño. Yo no le quiero quitar la ilusión a nadie. Opinión. Bueno, pues si alguien es capaz, después de oírme, de sacar algún tipo de conclusión gracias o debido a lo que yo acabo de exponer, pues muy bien. Y que no se lo tomen a mal si mis planteamientos no coinciden con su forma de ver el lobito herreño. Porque habrá gente que está metida en el ajo del lobito herreño, la oficialidad, como lo mismo que el ratonero palmero, el garafiano. Pues muy bien, con su pan se lo coman. Pero que yo no le veo futuro. Y yo pienso que sé de perros. Y yo los veo. A mí me dicen de diestrar un lobito herreño y digo que no, porque no le puedo cambiar aquí dentro. Eso el perro lo tiene o no lo tiene. El garafiano lo mismo. Yo he visto vídeos que llevan algunos pastores. Hace 30 o 40 años, ¿cuándo veía uno a un ovejero cabrero en La Palma o en ninguna parte de las islas con un garafiano? Con un perro de esos que llaman garafiano. Nunca, porque no existía. Ahora los ve uno con el garafiano porque es lo nuestro. Y además no se plantean que ese perro no existía hace 4 días, como quien dice, ¿no? Porque en el tiempo, eso son 4 días. 30 años atrás, 20 años atrás, son 4 días. Luego hay mucha gente que se apunta a lo autóctono y se forma un potaje mental, el garrote canario. Luego se forman asociaciones, que yo no digo que no, pero el problema es cuando hay toda una ideología de por medio, ¿no? Toda una cosa nacionalista, sean de donde sean, vengan de donde vengan. Entonces están el garrote canario. Vale. Jorge Domínguez, este antiguo compañero de taekwondo, que el otro día hice un vídeo hablando de él, ¿no? Que no lo digo yo como algo despectivo, no, para nada. Luego están lo del juego del palo. A mí, con mucha sorna, me decía Santos el Verga, porque él venía de la familia que jugaban al palo, ¿no? El hermano mayor, la hermana, Santos el Verga. Y yo decía, pero si eso, él decía, pero si eso no van con eso a ninguna parte, ni a defenderse ni a nada. Entonces él ponía ejemplos, ¿no? Que el primer palo
tipo Juego del Palo lo tengo yo aquí, que me lo regaló Santos el Berga. Y él me ponía sus ejemplos, ¿no? Bueno, pues llega un señor periodista que hace el primer libro sobre el Juego del Palo, que ahí está, que lo tengo yo, sobre la familia Polo Acosta, de don Polo Acosta, que yo he hablado de él mucho, ¿no? Porque si no, hubiese yo hablado de él y haberlo mencionado constantemente en artículos y tal y cual, del que yo aprendí mucho, pero no en ese sentido. Entonces él fundó el equipo de lucha alcalana, el Tinguaro, se escribió un libro que lo tengo aquí, de un señor que no recuerdo, ahí está el nombre y los apellidos de este señor, sobre el juego del palo o banot. Bien, pero es que así los indígenas canarios manejaban el palo así, eso era, si levantaran la cabeza, como he dicho en algún vídeo, como por generación espontánea y vieran esto, a estos urbanitas y alguno no urbanita, con estas historias, pues es que, como se suele decir, se harían cruces, ¿no? Y luego el garrote. Y todo pues les parecería, es que esto es un folclore que es de a partir de la... Porque esto cuando yo vine a Canarias no existía. Eso es muy posterior. Muy posterior. Bueno, pues nada, eso es lo que yo puedo decir con respecto, y siempre mezclo distintas cosas para hacerlo más entendible y porque tiene que ver todo con todo. El juego del palo, el garrote, el lobito, el garafiano, el ratonero, el pastor esperancero, que yo escribí un artículo que yo podía haber seguido por allí. ¿Y a qué se hubiese llegado? No, porque yo estaba con el perro de presa canario y sigo con el perro de presa canario porque es la única forma de que una raza salga adelante. Y es una nueva raza, pero que llevamos desde 1977, yo al menos, la primera camada. Pero la primera pareja de perros tipo presa, desde el 74, cuando yo me voy a Venezuela, y ya los tenía, los dejé aquí, luego los recuperé. ¿Vale? Y desde hace muchos años, luego lo dejé y lo he retomado y estoy con lo del perro de ganado majorero. Estoy ahí, R que R. A ver, este ejemplar con este otro ejemplar, macho y hembra, pero tienen que reunir unas cualidades, una salud física, unas bocas, un prototipo racial, lo que yo tengo en mi cabeza, basándome en conocimientos que tengo de otros perros de aquí. Y luego el mastín canario, lo mismo, partiendo de una base sana, funcional, con unas calidades y cualidades, que esto no se improvisa, esto se selecciona el macho y la hembra, y luego seguir generación tras generación y ir formando distintas líneas. ¿Eso se ha hecho con el lobito reño? Pues yo pienso que no. Y con el ratonero, pues bueno, este amigo mío de Alemania que conoce bien in situ, de ahí, de La Palma, el ratonero, el garafiano, que el garafiano lo conozco yo antes que él, vamos, pero él lo conoce muy directamente también, sabemos lo que hay. Que con esto que yo planteo, de la manera que yo lo planteo, estoy echándole piedras al proyecto, difamando el proyecto, no, simplemente que si sirve de algo, tengan en cuenta los ejemplares que utilizan en la reproducción. ¿Y dónde están esos ejemplares para poder construir un edificio sólido, que no se nos vaya cayendo por el camino? Porque entonces eso lo hace cualquiera. Esa irresponsabilidad está en manos o en la cabeza de cualquiera. El lobito reño, desde mi punto de vista, para sacar eso adelante, bueno, yo es que no invierto un duro o un euro. Y del garafiano lo mismo, sí lo invertí en el perro de presa canario y ahora estoy en lo otro. Y yo seguiré adelante mientras pueda y ya veremos si luego tiene continuidad o no, porque eso nunca se sabe. Eso depende de los que continúan aquí. Pues nada, un cordial saludo. Pongan un perro de presa canaria en sus vidas, de calidad, de selección, que les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.